San Luis Potosí, México, 1924. El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Martín Herrera mientras cargaba su maleta de cuero desgastado. Había pasado 10 años desde la última vez que pisó las calles empedradas de San Luis Potosí. El sol de mayo caía implacable sobre la ciudad, iluminando los edificios coloniales que parecían congelados en el tiempo. Martín había partido como un joven ambicioso buscando fortuna en la capital, pero regresaba como un hombre de 30 años, con el rostro curtido y una mirada que había visto demasiado. La muerte de su tío Esteban lo trajo de vuelta. Una muerte súbita, decía el telegrama que recibió de su prima Elena. Esteban había sido como un padre para él después de que sus padres murieran en la epidemia de influenza de 1918. Ahora, Martín debía encargarse de los asuntos pendientes y la pequeña propiedad que su tío le había dejado. Al doblar la esquina de la calle Zaragoza, el aroma a pan recién horneado lo golpeó como un recuerdo vívido de su infancia. La panadería de Don Aquiles, con su fachada de piedra y su letrero de madera tallada, seguía exactamente igual. Martín se detuvo frente al escaparate, observando las charolas de pan dulce, conchas, empanadas y bolillos que tanto había disfrutado de niño. «Martín, ¿eres tú, muchacho?» Don Aquiles apareció en la puerta limpiándose las manos enharinadas en su delantal. A sus 60 años, su cabello se había vuelto completamente blanco, pero conservaba la misma expresión afable que Martín recordaba. «Don Aquiles, qué gusto verlo. Lo mismo digo, hijo. Supe lo de tu tío. Una verdadera tragedia». Martín asintió con pesar. «Vine para el funeral y arreglar sus asuntos». «Tu tío era un buen hombre», dijo Don Aquiles, pero algo en su tono hizo que Martín lo mirara con más atención. Había una tensión en sus palabras, como si ocultara algo. «¿Sabe usted qué le pasó exactamente?» El telegrama no tenía detalles. Don Aquiles miró hacia ambos lados de la calle antes de responder. Lo encontraron en su casa. El médico dijo que fue su corazón, pero hizo una pausa. «Hay rumores, Martín. Este pueblo siempre ha sido de habladurías». «¿Qué clase de rumores?» El panadero parecía incómodo. «Tonterías, seguramente, pero dicen que tu tío había estado investigando algunas cosas sobre la panadería de los Mendoza». «¿Los Mendoza? ¿La panadería nueva que está cerca del cementerio?» «Sí, esa misma. Han tenido un éxito extraordinario en los últimos años. Todos quieren su pan. Dicen que tiene un sabor único». Don Aquiles bajó la voz. «Tu tío creía que algo no andaba bien con ese lugar». Martín frunció el ceño. «¿Y cree usted que eso tiene algo que ver con su muerte?» «No lo sé, muchacho, pero lo que sí sé es que desde que los Mendoza abrieron su negocio han pasado cosas extrañas en el pueblo, desapariciones, enfermedades repentinas». Don Aquiles se santiguó. «Quizá solo sean coincidencias». Un escalofrío recorrió la espalda de Martín a pesar del calor. «Gracias por la información, don Aquiles. Iré a ver la casa de mi tío ahora». El anciano asintió y le puso una mano en el hombro. «Ten cuidado, hijo, y si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». Mientras se alejaba, Martín sintió una extraña sensación de inquietud. Los rumores probablemente no eran más que supersticiones de pueblo, pero algo en la mirada de don Aquiles le decía que había más en la muerte de su tío de lo que aparentaba a simple vista. La casa de Esteban Herrera se encontraba en la calle Arista, una modesta construcción de adobe con un pequeño patio interior y macetas de geranios rojos que ahora lucían marchitos por la falta de cuidado. La llave que le había enviado Elena chirrió en la cerradura oxidada mientras abría la pesada puerta de madera. El interior estaba exactamente como Martín lo recordaba. Los muebles antiguos, las fotografías familiares en marcos de plata, el crucifijo sobre la puerta de la habitación principal. Todo parecía normal, excepto por el inquietante silencio que pesaba en el ambiente como una presencia invisible.
Dejó su maleta en el recibidor y caminó lentamente por la sala. Una fina capa de polvo cubría los muebles, señal de que nadie había entrado desde la muerte de su tío. En la mesa del comedor encontró un periódico local fechado el día anterior a la muerte de Esteban. Estaba abierto en la sección de obituarios, con varios nombres subrayados con tinta roja. Intrigado, Martín se sentó y examinó el periódico. Todos los nombres marcados eran de personas que habían muerto en las últimas semanas, aparentemente por causas naturales. Al margen de la página, su tío había escrito: todos comieron el pan, todos fueron al velorio de García. El estómago de Martín se contrajo. ¿En qué había estado metido su tío? Siguió explorando la casa hasta llegar al pequeño despacho donde Esteban solía trabajar en sus asuntos. Sobre el escritorio había un cuaderno de notas, varios recortes de periódico y lo que parecía ser un mapa del pueblo con marcas en ciertos puntos. Tomó el cuaderno y comenzó a hojearlo. Las notas de su tío eran meticulosas y detalladas, propias de un hombre que había sido profesor de historia antes de jubilarse. Había estado investigando a la familia Mendoza durante meses, documentando la fecha en que abrieron su panadería, coincidiendo con la llegada de Ismael Mendoza al pueblo en 1922. Ismael Mendoza trabajó en la funeraria antes de abrir la panadería, había escrito Esteban. Construyó su horno en el mismo terreno donde antes se incineraban los cuerpos. Nadie cuestionó cuando compró el terreno por una miseria. Más adelante encontró algo que le heló la sangre. He confirmado que los ingredientes especiales provienen del cementerio. No puedo creer lo que estamos comiendo. Debo alertar a las autoridades. Esta era la última entrada, fechada el día de su muerte. Un ruido en la parte trasera de la casa sobresaltó a Martín. Se levantó de golpe con el cuaderno aún en la mano. «¿Quién anda ahí?», preguntó, pero solo el silencio le respondió. Caminó cautelosamente hacia la cocina, de donde parecía haber venido el sonido. No había nadie, pero la puerta que daba al patio trasero estaba entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa. Estaba seguro de haberla visto cerrada cuando entró. Al acercarse, notó algo en el suelo. Un pequeño paquete de papel envuelto con cordel. Lo recogió y deshizo el nudo. Dentro había un pan dulce, una concha perfectamente horneada que desprendía un aroma irresistible. Junto a ella, una nota escrita a mano que decía: «De parte de los Mendoza, bienvenido a casa». Martín dejó caer el pan como si quemara. ¿Cómo sabían los Mendoza que había regresado? ¿Y cómo habían entrado a la casa de su tío para dejar ese regalo? Con el corazón acelerado, guardó el cuaderno en su chaqueta y salió al patio. No había nadie a la vista, pero sentía una mirada sobre él, observándolo desde algún lugar invisible. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y proyectando sombras alargadas sobre el patio. Decidió que no pasaría la noche allí. Recogería lo necesario y buscaría una habitación en la posada del centro. Las revelaciones en el cuaderno de su tío y el inquietante regalo de los Mendoza eran demasiado perturbadores para quedarse solo en esa casa. Mientras empacaba algunas pertenencias, no podía dejar de pensar en las palabras de su tío. Los ingredientes especiales provienen del cementerio. ¿Qué había descubierto exactamente? Y le había costado la vida a ese descubrimiento. La iglesia de San Francisco estaba repleta para el funeral de Esteban Herrera. Aunque había pasado más de una semana desde su fallecimiento, las autoridades habían retenido el cuerpo para realizar una autopsia, dado que vivía solo y había sido encontrado en circunstancias que requerían investigación. Finalmente, determinaron que había muerto de un ataque cardíaco, como inicialmente se sospechaba. Martín observaba desde el primer banco mientras el padre Jiménez oficiaba la misa. El ataúd cerrado de su tío yacía frente al altar, cubierto de flores blancas.
Entre los asistentes reconoció a varios vecinos y antiguos colegas de la escuela donde Esteban había enseñado, pero también notó a un hombre de unos 50 años, robusto y de bigote espeso, que lo miraba fijamente desde el otro lado de la nave. A su lado, una mujer delgada con un velo negro y un joven de aproximadamente 20 años, cuyo parecido familiar era inconfundible. La prima Elena se inclinó hacia él y susurró: «Son los Mendoza, Ismael, su esposa Dolores y su hijo Miguel». Martín asintió levemente. Así que esa era la familia que su tío había estado investigando, los dueños de la misteriosa panadería cerca del cementerio. Ismael Mendoza sostuvo su mirada por un momento antes de inclinarse para decir algo al oído de su hijo. Después de la ceremonia, mientras los asistentes se acercaban a dar el pésame, los Mendoza esperaron pacientemente su turno. Cuando finalmente estuvieron frente a él, Ismael extendió su mano. «Señor Herrera, mis más sinceras condolencias». Su tío era un hombre respetado en esta comunidad. Martín estrechó la mano ofrecida, notando lo fría y áspera que estaba. «Gracias por venir, señor Mendoza. Es lo menos que podíamos hacer. Don Esteban era cliente habitual de nuestra panadería». Ismael sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. De hecho, nos visitaba con frecuencia en los últimos meses. Parecía tener un interés especial en nuestro negocio. «Mi tío siempre fue un hombre curioso», respondió Martín, manteniendo un tono neutral. «La curiosidad es una virtud, hasta cierto punto». Ismael hizo una pausa. «Me gustaría invitarlo a usted y a su prima a nuestra panadería mañana. Tenemos una recepción para los dolientes después de cada funeral. Es nuestra manera de contribuir al consuelo de la comunidad». Antes de que Martín pudiera responder, Dolores Mendoza se adelantó y le entregó una pequeña caja. «Le hemos traído algunas de nuestras especialidades. Pan de muerto, aunque estamos fuera de temporada. Era el favorito de su tío». Martín tomó la caja por cortesía, sintiendo un peso en el estómago. Muy amable de su parte. Miguel, el hijo, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló repentinamente. «Mi padre dice que usted viene de la Ciudad de México. ¿Planea quedarse mucho tiempo en San Luis Potosí?» La pregunta sonaba inocente, pero había algo en el tono del joven que puso a Martín en alerta. «Solo hasta que resuelva los asuntos de mi tío». «Por supuesto», dijo Ismael, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «No queremos entretenerlo en este momento difícil. Lo esperamos mañana en la panadería». Los Mendoza se alejaron, dejando a Martín con una sensación de inquietud. Elena, que había escuchado toda la conversación, le susurró: «No confío en ellos, Martín. Hay algo extraño en esa familia». «Lo sé. ¿Sabías que mi tío estaba investigándolos?» Elena asintió levemente. «Intentó hablarme sobre ello una vez, pero yo no quise escuchar. Pensé que eran delirios de un hombre mayor y solitario». Su voz se quebró. «Ahora me arrepiento de no haberle prestado atención». Mientras los últimos asistentes abandonaban la iglesia, Martín notó que el sacristán se acercaba al padre Jiménez y le susurraba algo al oído. El sacerdote palideció visiblemente antes de mirar en dirección a Martín con expresión preocupada. «¿Qué sucede?», preguntó Elena, también notando el intercambio. «No lo sé, pero voy a averiguarlo». Martín se acercó al padre Jiménez, quien parecía nervioso al verlo aproximarse. «Padre, ¿está todo bien?», parece preocupado. El sacerdote dudó antes de responder. «Martín, hijo, ha habido un incidente en el cementerio. Alguien ha profanado varias tumbas anoche». «¿Profanado? ¿Qué quiere decir exactamente?». «Han abierto algunas sepulturas recientes. Faltan partes de los cuerpos». Martín sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las notas de su tío resonaron en su mente. Los ingredientes especiales provienen del cementerio. «Padre», dijo con voz temblorosa, «creo que necesito hablar con usted en privado. Es sobre mi tío y ciertas sospechas que tenía antes de morir».
El padre Jiménez miró hacia donde los Mendoza conversaban con otros asistentes. «Esta noche, después del rosario, ven a la sacristía». Martín asintió, consciente de que los ojos de Ismael Mendoza seguían fijos en él desde el otro lado de la iglesia. La noche caía sobre San Luis Potosí cuando Martín se dirigió a la iglesia para su encuentro con el padre Jiménez. Las calles estaban prácticamente desiertas, iluminadas únicamente por faroles de gas que proyectaban sombras fantasmales contra los muros de las viejas casonas coloniales. A lo lejos, un perro aullaba lastimosamente. La iglesia estaba en penumbras, con solo unas pocas velas encendidas ante las imágenes de los santos. Martín avanzó por la nave central, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Al llegar a la sacristía, encontró al padre Jiménez sentado ante una pequeña mesa de madera, con un libro antiguo abierto frente a él. «Cierra la puerta, hijo», dijo el sacerdote sin levantar la vista. Cuando Martín obedeció, el padre finalmente lo miró, su rostro envejecido mostrando una profunda preocupación. «He estado revisando los registros parroquiales desde que hablamos esta tarde. Quería confirmar algo antes de compartir contigo mis sospechas». «¿Qué ha encontrado, padre?». El sacerdote señaló el libro. «Desde que los Mendoza abrieron su panadería hace 2 años, ha habido un incremento notable en las muertes en el pueblo. 47 fallecimientos en total, cuando el promedio anual rara vez superaba los 20. Martín sintió un escalofrío. «¿Cree usted que están relacionados con la panadería?». «No lo sé con certeza, pero hay patrones inquietantes». La mayoría de las muertes ocurrieron después de celebraciones donde se consumió pan de los Mendoza, funerales principalmente, donde ellos donan sus productos para las reuniones posteriores. El padre hizo una pausa. «Y luego están las profanaciones de tumbas, que comenzaron aproximadamente al mismo tiempo que ellos llegaron al pueblo. Mi tío escribió algo sobre ingredientes especiales provenientes del cementerio», dijo Martín, sacando el cuaderno de notas que había encontrado en la casa de Esteban. «Creía que los Mendoza estaban usando algo de los cadáveres en su pan». El padre Jiménez se santiguó. «Dios nos ampare. Eso es exactamente lo que yo he empezado a sospechar». «¿Pero por qué? ¿Qué podrían ganar con algo tan macabro?». «Hay viejas creencias, hijo. Supersticiones oscuras que vienen desde los tiempos prehispánicos». El sacerdote bajó la voz. «Se dice que consumir partes de los muertos puede otorgar longevidad, poder, incluso la capacidad de controlar las voluntades de quienes comen sin saber lo que están ingiriendo. Es difícil de creer, padre. Estamos en el siglo XX, no en la época de la Inquisición. El mal siempre encuentra nuevas formas de manifestarse, Martín. Y no olvidemos que Ismael Mendoza trabajó en la funeraria municipal antes de abrir su negocio. Tenía acceso a técnicas de embalsamamiento, conocimientos sobre anatomía». El padre dudó antes de continuar. «Tu tío vino a verme una semana antes de morir. Me dijo que había descubierto algo terrible y que temía por su vida. Quedamos en reunirnos, pero nunca llegó a nuestra cita». Martín sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cree usted que lo asesinaron? Lo que creo es que debemos ser extremadamente cuidadosos. Si nuestras sospechas son ciertas, los Mendoza no dudarán en silenciar a quienes amenacen su negocio». Un ruido proveniente de la iglesia los sobresaltó. Pasos lentos y medidos que se acercaban a la sacristía. «No debería haber nadie a esta hora», susurró el padre, poniéndose de pie. La puerta de la sacristía se abrió lentamente, revelando la figura de Dolores Mendoza. Vestía de negro, como en el funeral, pero sin el velo. Su rostro demacrado parecía flotar en la oscuridad. «Buenas noches, padre». «Señor Herrera». Su voz era suave, casi melodiosa. «Lamento interrumpir, pero vi luz y pensé que quizás podría confesarme». «La iglesia está cerrada para confesiones, Dolores», respondió el padre con firmeza. «Vuelve mañana». «Oh,
pero no puedo esperar hasta mañana. Dolores dio un paso adelante. Mi conciencia pesa demasiado. He guardado secretos terribles durante tanto tiempo. Martín notó entonces que no estaba sola. Detrás de ella, las siluetas de Ismael y Miguel Mendoza se dibujaban contra la tenue luz que provenía del altar. Creo que los tres tenemos mucho de qué hablar, dijo Ismael, entrando a la sacristía. Sus ojos se posaron en el cuaderno de notas que Martín sostenía. Veo que has estado leyendo el trabajo de tu tío, un hombre brillante, demasiado perspicaz para su propio bien. ¿Ah, ustedes lo mataron?, preguntó Martín directamente, consciente de que estaban acorralados. Ismael sonrió, mostrando dientes amarillentos. Técnicamente fue su corazón el que falló, aunque ciertos ingredientes en nuestro pan pueden tener efectos imprevistos en personas mayores, especialmente cuando se consumen regularmente. «Monstruos», murmuró el padre Jiménez. «Han estado alimentando a todo el pueblo con restos humanos». «Monstruos es una palabra muy fuerte, padre», respondió Ismael. «Preferimos vernos como innovadores. Nadie más en México ha logrado lo que nosotros con nuestra receta especial». «¿Y qué es exactamente lo que han logrado?», preguntó Martín, tratando de ganar tiempo mientras buscaba una vía de escape. «Influencia, control». Ismael hizo un gesto amplio. Las cenizas de los muertos, mezcladas adecuadamente con la masa del pan, tienen propiedades sugestivas. Quienes las consumen se vuelven más susceptibles a nuestras indicaciones. Es un arte antiguo que aprendí de mi abuelo, quien lo aprendió de brujos huicholes. ¿Y las profanaciones de tumbas?, preguntó el padre. Necesitamos más que cenizas para ciertos efectos especiales, intervino Miguel, hablando por primera vez. Su voz era sorprendentemente profunda para su edad. Cerebro, corazón, hígado, cada órgano tiene sus propiedades. Dolores avanzó hacia Martín extendiendo una mano huesuda. Tu tío casi nos expone. Tuvimos que actuar. Y ahora tú y el padre representan el mismo peligro. Las autoridades ya saben sobre mis sospechas, mintió Martín. He enviado cartas detallando todo. Ismael rió. Una táctica predecible. Tu tío intentó lo mismo. Sacó del bolsillo de su chaqueta un sobre. ¿Te refieres a esta carta que dejaste en la oficina de correos esta mañana? El administrador es uno de nuestros clientes más fieles. Haría cualquier cosa que le pidiéramos. El pánico se apoderó de Martín al darse cuenta de que su última esperanza se desvanecía. Nadie va a ayudarlos, continuó Ismael. La mitad del pueblo está bajo nuestra influencia, incluyendo al alcalde y al jefe de policía. La otra mitad pronto sucumbirá. Dios no permitirá que este mal continúe, declaró el padre Jiménez aferrándose a su crucifijo. Dios no ha intervenido en los últimos 2 años, padre. Dudo que lo haga ahora. Ismael hizo una seña a su hijo. Miguel, trae el pan especial que preparamos para nuestros invitados. El joven salió momentáneamente y regresó con una canasta cubierta con un paño blanco. Al descubrirla, reveló varios panes que parecían conchas normales, pero con un tinte grisáceo en la cobertura azucarada. Les aseguro que es una experiencia transformadora, dijo Ismael, tomando uno de los panes. Pronto entenderán nuestro propósito y se unirán a nuestra causa voluntariamente. Jamás comeremos eso, respondió Martín con firmeza. Oh, lo harán, dijo Dolores con una sonrisa inquietante. Todos lo hacen, eventualmente. Martín evaluaba desesperadamente sus opciones mientras los Mendoza se acercaban con la canasta de pan. El padre Jiménez, a pesar de sus 70 años, se mantenía firme a su lado, el crucifijo aún levantado como un escudo contra el mal que tenían frente a ellos. No tienen escapatoria, dijo Ismael, su voz calmada contrastando con la monstruosidad de sus actos. Les sugiero que hagan esto fácil para todos. Un bocado y el miedo desaparecerá. En un movimiento repentino,
Martín agarró el pesado candelabro de bronce que estaba sobre la mesa y lo arrojó hacia la lámpara de aceite que colgaba del techo. El cristal se rompió, derramando aceite encendido sobre la alfombra de la sacristía. Las llamas se elevaron rápidamente, creando una barrera momentánea entre ellos y los Mendoza. ¡Corre, padre!, gritó Martín, agarrando el brazo del sacerdote y arrastrándolo hacia la puerta lateral que daba al patio trasero de la iglesia. Los gritos de rabia de Ismael los siguieron mientras corrían por el oscuro patio. «Pueden correr, pero no esconderse. Esta ciudad nos pertenece». Martín y el padre Jiménez atravesaron el pequeño cementerio adyacente a la iglesia, pasando entre lápidas y cruces que proyectaban sombras fantasmales bajo la luz de la luna. Al llegar a la verja trasera, Martín ayudó al anciano sacerdote a saltarla antes de seguirlo. «¿A dónde vamos?», preguntó el padre, jadeando por el esfuerzo. «Necesitamos pruebas concretas para convencer a las autoridades estatales», respondió Martín. «Y solo hay un lugar donde podemos encontrarlas. La panadería», comprendió el padre. «Exacto. Con los Mendoza persiguiéndonos es nuestra mejor oportunidad para entrar sin ser detectados». Se movieron rápidamente por callejones estrechos, evitando las calles principales. San Luis Potosí dormía, ajena al horror que se gestaba en sus entrañas. A lo lejos podían ver el resplandor de las llamas en la iglesia y escuchar las campanas de alarma que comenzaban a sonar. Tras 20 minutos de caminata apresurada, llegaron a las afueras del pueblo, donde se ubicaba la panadería de los Mendoza. El edificio era una construcción sencilla de adobe, con un gran horno de ladrillo visible desde el exterior. Detrás se extendía el cementerio municipal, separado únicamente por un muro bajo. «La puerta trasera», susurró Martín, guiando al padre hacia la parte posterior del edificio. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Se miraron con inquietud, pero no tenían alternativa. Entraron sigilosamente, encontrándose en una cocina amplia y sorprendentemente limpia. Hornos industriales, mesas de amasado y estanterías llenas de moldes ocupaban la mayor parte del espacio. Todo parecía normal, propio de cualquier panadería. «Debe haber algo más», murmuró Martín. «Un sótano, quizás, o una habitación oculta». Avanzaron con cautela, iluminando su camino con una pequeña lámpara de aceite que habían encontrado en la cocina. El padre Jiménez se detuvo repentinamente, señalando el suelo. «Mira». Una fina línea de polvo blanco formaba un sendero desde la cocina hasta una puerta que parecía conducir a una despensa. Siguieron el rastro y abrieron la puerta, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. «Dios nos ampare», susurró el padre. Bajaron lentamente, el aire volviéndose más frío y húmedo con cada paso. El sótano era espacioso, con paredes de piedra que parecían más antiguas que el edificio mismo. Varias mesas de trabajo estaban dispuestas en el centro, con instrumentos quirúrgicos cuidadosamente alineados sobre ellas. En estanterías a lo largo de las paredes, decenas de frascos contenían lo que claramente eran órganos humanos preservados en formol. Martín se cubrió la boca, luchando contra la náusea. «Esto es peor de lo que imaginábamos». El padre Jiménez se acercó a una gran libreta que descansaba abierta sobre una de las mesas. «Mira esto, Martín. Han documentado todo». La libreta contenía registros meticulosos, nombres de los difuntos, partes extraídas, fechas de extracción y, lo más perturbador, la receta específica para la que se utilizaría cada componente. Cerebro para sugestión, corazón para lealtad, hígado para obediencia, leyó el padre con voz temblorosa. Mezclar cenizas con harina en proporción 1.5 para efecto sutil. Para control inmediato, aumentar a 1.3. «Esto es todo lo que necesitamos», dijo Martín, cerrando la libreta y guardándola bajo su chaqueta. «Debemos llevar esto directamente al gobernador en la capital del estado». Un ruido en la escalera los alertó. Alguien estaba bajando.
¡Rápido! ¡Escóndete!, susurró Martín, apagando la lámpara y ocultándose detrás de un gran armario. El padre se agachó tras unas cajas apiladas en un rincón. Miguel Mendoza apareció en el sótano, encendiendo varias lámparas. A diferencia de su habitual compostura, parecía agitado. «Sé que están aquí», dijo en voz alta. «Puedo olerlos». Martín contuvo la respiración mientras el joven caminaba entre las mesas, pasando a menos de 1 metro de su escondite. «Mi padre está furioso por el incendio en la iglesia», continuó Miguel, como si estuviera conversando con invitados visibles. «Dice que ya es hora de acelerar nuestros planes. El pan especial estará en todas las panaderías del estado para fin de mes». El tío soltó una risita. «Pronto tendremos una congregación mucho mayor». El padre Jiménez, quizás por la tensión o por su edad avanzada, dejó escapar un pequeño gemido involuntario. Miguel giró instantáneamente hacia el sonido. «Ahí estás, padre». Martín no tuvo tiempo de pensar. Salió de su escondite y embistió a Miguel con toda su fuerza, derribándolo contra una de las mesas. Los instrumentos quirúrgicos cayeron al suelo con un estrépito metálico. «¡Corre, padre!», gritó Martín mientras forcejeaba con el joven Mendoza. Miguel era sorprendentemente fuerte para su complexión delgada. Sus ojos, iluminados por la tenue luz de las lámparas, mostraban una ferocidad animal. Logró zafarse del agarre de Martín y sacó un cuchillo de carnicero de su cinturón. «Serían excelentes ingredientes», dijo con una sonrisa perversa. «Especialmente tú, Martín, un hombre educado, con experiencia en la capital. Tu cerebro debe estar lleno de conocimientos valiosos». El padre Jiménez, en lugar de huir, agarró uno de los frascos de las estanterías y lo arrojó contra Miguel. El vidrio se rompió contra su cabeza, derramando un líquido viscoso y un órgano pálido que cayó con un sonido húmedo sobre el hombro del joven. Miguel gritó, más de rabia que de dolor, dándole a Martín la oportunidad de golpearlo con un puño certero en la mandíbula. Miguel cayó inconsciente sobre el charco de formol. Sin perder un segundo, Martín tomó al padre del brazo y ambos subieron precipitadamente las escaleras. «Tenemos que salir del pueblo ahora mismo», dijo Martín, mientras atravesaban la cocina hacia la puerta trasera. Al salir, el frío aire nocturno les golpeó el rostro. Podían ver luces moviéndose en la distancia, acercándose a la panadería. «Es Ismael con los demás», advirtió el padre. «Están rodeando el lugar». Por el cementerio, decidió Martín, señalando el muro bajo que separaba la propiedad de los Mendoza del camposanto municipal. Saltaron el muro y se internaron entre las tumbas y mausoleos. La luna, parcialmente oculta por nubes pasajeras, apenas iluminaba su camino. Detrás de ellos escucharon los gritos de Ismael Mendoza dando órdenes a quienes lo acompañaban. «Encuéntrenlos, no pueden haber ido lejos». Martín y el padre se detuvieron tras un mausoleo de mármol, jadeando por el esfuerzo. A lo lejos podían ver la carretera que llevaba a la capital del estado. «Si logramos llegar allí», susurró Martín, «podríamos detener algún vehículo que pase». «Estoy demasiado viejo para esto, hijo», respondió el padre, su rostro pálido de agotamiento. «Ve tú, lleva la evidencia a las autoridades, yo los distraeré». «No pienso dejarlo atrás, padre. No seas necio. La libreta es más importante que cualquiera de nosotros. Miles de vidas dependen de que la verdad salga a la luz». Antes de que Martín pudiera protestar, el padre salió de su escondite y corrió en dirección opuesta a la carretera, agitando los brazos y gritando, «¡Aquí estoy, demonios! ¡Vengan por mí!». Las luces y las voces comenzaron a perseguirlo, dando a Martín la oportunidad que necesitaba. Con el corazón encogido por tener que abandonar al anciano sacerdote, corrió entre las sombras hacia la carretera. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando Martín llegó a la carretera principal. Estaba exhausto, con la ropa desgarrada y sucia, pero la libreta con las pruebas seguía segura bajo su chaqueta. Se ocultó entre unos arbustos al borde del camino,
esperando la aparición de algún vehículo. Sus pensamientos volvían constantemente al padre Jiménez. ¿Habría logrado escapar o los Mendoza lo habrían capturado? La culpa le carcomía por haberlo dejado atrás, pero sabía que el sacerdote tenía razón. La evidencia debía llegar a las autoridades estatales a cualquier precio. Después de casi una hora de espera, escuchó el ruido de un motor aproximándose. Un viejo camión de carga avanzaba lentamente por la carretera. Martín salió de su escondite y se paró en medio del camino, agitando desesperadamente los brazos. El conductor, un hombre de mediana edad con sombrero de paja, frenó bruscamente. «¡Por todos los santos! ¿Qué hace usted ahí parado? ¡Casi lo atropello!». «Necesito llegar urgentemente a la capital», dijo Martín, acercándose a la ventanilla. «Es cuestión de vida o muerte». El hombre lo miró con suspicacia, notando su aspecto desaliñado. «¿Qué le pasó? Parece que lo hubiera arrastrado el diablo. Le explicaré en el camino. Por favor, es más grave de lo que pueda imaginar». Algo en la desesperación de Martín convenció al conductor. «Suba, pero no trate nada raro. Llevo un machete bajo el asiento». Martín subió agradecido y el camión reinició su marcha. A medida que se alejaban de San Luis Potosí, comenzó a relatar su historia, omitiendo los detalles más escabrosos para no asustar al conductor. «Así que esos panaderos están envenenando a la gente», resumió el hombre, meneando la cabeza. «Siempre supe que había algo raro con los Mendoza, por eso nunca compro pan en el pueblo cuando paso por ahí». «No es veneno exactamente», aclaró Martín. «Es algo peor». Estaba a punto de elaborar cuando miró por el espejo lateral y vio una nube de polvo aproximándose rápidamente desde atrás. «Creo que nos siguen», dijo con voz tensa. El conductor aceleró todo lo que el viejo motor permitía, pero pronto pudieron distinguir 3 automóviles acercándose velozmente. En el primero, Martín reconoció a Ismael Mendoza al volante. «Son ellos. Tienen que haberle hecho algo al padre Jiménez para que revelara hacia dónde me dirigía». «Mi camión no puede ganarle a esos autos», dijo el conductor, ahora claramente asustado. «Hay un desvío adelante, hacia Río Verde. Podríamos intentar perderlos por allí». Tomaron el desvío, una carretera secundaria en peores condiciones que la principal. El camión saltaba violentamente sobre los baches, amenazando con desarmarse en cualquier momento. Los automóviles que los perseguían también redujeron su velocidad debido al mal estado del camino, pero seguían acercándose inexorablemente. «Hay un puente más adelante», informó el conductor, señalando hacia una estructura metálica que cruzaba un pequeño río. «Al otro lado está la hacienda de don Guillermo Zárate. Tiene hombres armados que vigilan su propiedad. Si logramos llegar allí...». No pudo terminar la frase. Uno de los neumáticos traseros reventó, haciendo que el camión zigzagueara peligrosamente antes de detenerse por completo. «¡Corra hacia el puente!», gritó el conductor, abriendo su puerta. «Yo los distraeré». Martín no tuvo tiempo de protestar. Saltó del camión y corrió hacia el puente mientras el conductor sacaba su machete y se posicionaba detrás del vehículo. Los automóviles de los Mendoza se detuvieron a unos 50 metros y varios hombres descendieron de ellos, algunos portando escopetas. El puente estaba a solo 100 metros, pero parecían kilómetros. Martín corría con toda la fuerza que le quedaba, escuchando los gritos y luego un disparo detrás de él. No se atrevió a mirar atrás. El peso de la libreta contra su pecho le recordaba por qué no podía detenerse, por qué no podía rendirse. Al llegar al puente, vio con horror que la estructura estaba parcialmente colapsada en el centro. Un tramo de aproximadamente 2 metros había caído al río, dejando un hueco imposible de cruzar a pie. Otro disparo resonó, más cerca esta vez. Una bala silbó junto a su oreja y se incrustó en uno de los pilares del puente. Se giró y vio a Ismael, Miguel y 3 hombres más avanzando hacia él, habiendo dejado atrás al conductor.
cuya suerte desconocía. «Se acabó el juego, Herrera», gritó Ismael, apuntándole con una pistola. «Dame la libreta y quizás te permita una muerte rápida». Martín miró al río debajo del puente. La corriente no parecía demasiado fuerte y la caída sería de unos 10 metros. Una posibilidad desesperada, pero la única que tenía. «Nunca ganarás, Mendoza», respondió. «La verdad siempre sale a la luz, de un modo u otro». Antes de que pudieran disparar de nuevo, Martín saltó por el hueco del puente, cayendo hacia las aguas turbias del río. La corriente arrastró a Martín varios kilómetros río abajo antes de que lograra nadar hasta la orilla. Temblando de frío y agotamiento, se arrastró entre la vegetación ribereña hasta quedar oculto por un denso matorral. La libreta, protegida dentro de su chaqueta ahora empapada, había sobrevivido al agua, aunque algunas páginas estaban húmedas y la tinta se había corrido en ciertos puntos. Permaneció inmóvil durante horas, escuchando atentamente cualquier señal de persecución. Eventualmente, el sol comenzó a calentar su cuerpo entumecido y los sonidos de la naturaleza le indicaron que estaba solo, al menos por el momento. Con extrema cautela, comenzó a moverse entre los árboles, paralelo al río, pero manteniendo una distancia prudente de sus orillas. No tenía idea de dónde se encontraba exactamente, pero sabía que, si seguía hacia el este, eventualmente llegaría a alguna población. Después de lo que le pareció una eternidad caminando, distinguió a lo lejos el campanario de una iglesia. Se trataba de un pequeño pueblo, mucho más modesto que San Luis Potosí. Un letrero descolorido a la entrada indicaba «Bienvenidos a Santa María del Río». Martín entró al pueblo con aprensión. Su aspecto desaliñado y mojado atraía miradas curiosas de los pocos habitantes que encontraba en las calles. Se dirigió directamente a la plaza central, donde, como en todo pueblo mexicano, se encontraba la iglesia principal. Al entrar al templo, encontró a un joven sacerdote barriendo el altar. El hombre levantó la vista, sorprendido por la apariencia de Martín. «Padre», dijo Martín con voz ronca, «necesito su ayuda. Vengo huyendo de San Luis Potosí. Han intentado matarme». El sacerdote dejó la escoba y se acercó con cautela. «¿Quién ha intentado matarlo, hijo?» «Una familia llamada Mendoza. Son panaderos, pero en realidad son...» Martín se detuvo, consciente de lo increíble que sonaría su historia. «Necesito hablar con las autoridades estatales. Es urgente». El sacerdote lo estudió por un momento antes de responder. «Soy el padre Antonio. Venga conmigo a la sacristía. Parece que necesita secarse y comer algo antes de continuar su viaje». En la pequeña sacristía, el padre Antonio le ofreció una toalla y ropa seca que pertenecía a un acólito de mayor tamaño. Mientras Martín se cambiaba, el sacerdote preparó café caliente y trajo pan y queso. «Este pan es seguro», dijo el padre con una sonrisa, notando la hesitación de Martín. «Lo hace doña Soledad, aquí mismo en el pueblo». Martín asintió agradecido y comenzó a comer con voracidad. Cuando terminó, decidió que el padre Antonio merecía conocer la verdad completa. Le mostró la libreta y le relató todo lo ocurrido desde su llegada a San Luis Potosí, incluyendo la desaparición de su tío, el descubrimiento de los horribles secretos de la panadería Mendoza y la valiente acción del padre Jiménez para ayudarlo a escapar. El joven sacerdote escuchó con creciente horror, santiguándose varias veces durante el relato. Cuando Martín terminó, permaneció en silencio por largo rato antes de hablar. «Debo confesar que si cualquier otra persona me contara esta historia, pensaría que ha perdido la razón», dijo finalmente. «Pero hay algo en usted, en su mirada, que me dice que está diciendo la verdad. Además, esta libreta...» Hojeó el macabro registro con repulsión. «Nadie inventaría algo así. Necesito llegar a la capital del estado lo antes posible», insistió Martín. «Los Mendoza tienen influencia en San Luis Potosí, pero el gobernador seguramente escuchará esta denuncia.
El problema es que Santa María del Río se encuentra a solo 20 kilómetros de San Luis Potosí, explicó el padre. Si los Mendoza están buscándolo, no tardarán en venir aquí. Este sería uno de los primeros lugares donde buscarían. ¿Hay alguna forma de enviar un mensaje a las autoridades estatales? Tenemos telégrafo en el pueblo, pero está en la oficina de correos, junto a la presidencia municipal. No sabemos si el alcalde o el telegrafista podrían estar influenciados por ese pan maldito. Martín se pasó una mano por el rostro, desesperado. ¿Qué sugiere entonces, padre? Don Emilio Torres sale esta noche hacia la capital en su camión. Transporta tejidos de lana que se producen aquí. Podría ocultarlo entre la carga. ¿Podemos confiar en él? Es mi tío, respondió el padre Antonio con una pequeña sonrisa. Y nunca compra pan en San Luis Potosí porque dice que le da dolor de estómago. Creo que estará a salvo con él. Martín asintió, sintiendo por primera vez en muchas horas un atisbo de esperanza. Gracias, padre. Que Dios le bendiga por su ayuda. Debe descansar hasta la noche, aconsejó el sacerdote, señalando un pequeño catre en un rincón de la sacristía. Yo vigilaré y le avisaré si hay algún movimiento sospechoso en el pueblo. Martín se recostó, colocando la libreta debajo de la almohada. A pesar de su agotamiento, el sueño tardó en llegar. Cuando finalmente cerró los ojos, fue perseguido por pesadillas donde rostros pálidos emergían de la masa de pan, gritando silenciosamente. El sol comenzaba a ocultarse cuando el padre Antonio despertó a Martín. Su expresión era de urgencia contenida. «Han llegado forasteros al pueblo», susurró. 3 automóviles con hombres preguntando por un fugitivo de San Luis Potosí. Martín se incorporó de inmediato, totalmente alerta a pesar de haber dormido solo unas pocas horas. Los Mendoza. Eso parece. Están en la presidencia municipal ahora mismo, hablando con el alcalde. Mi tío Emilio nos espera en la parte trasera de la iglesia. Debemos irnos ya. Recogiendo la libreta y poniéndose una chamarra que el padre le había conseguido, Martín siguió al sacerdote por un pasillo estrecho que conducía a una puerta lateral. Al salir, la oscuridad creciente les proporcionó cierta cobertura mientras se deslizaban entre las sombras de los edificios circundantes. Don Emilio resultó ser un hombre robusto de unos 50 años, con un bigote tupido y ojos perspicaces. Su camión, cargado de fardos de telas, estaba estacionado detrás de un viejo granero a las afueras del pueblo. Antonio me ha contado lo básico, dijo don Emilio, estrechando la mano de Martín. No entiendo completamente qué está pasando, pero si mi sobrino dice que es importante ayudarlo, eso es suficiente para mí. Le agradezco enormemente, don Emilio. Le prometo que todo quedará claro cuando lleguemos a la capital. El hombre asintió y señaló la parte trasera del camión. He preparado un escondite entre los fardos. No será cómodo, pero lo mantendrá oculto en caso de que nos detengan en algún retén. Martín se despidió del padre Antonio con un abrazo. Rezaré por el padre Jiménez, dijo el joven sacerdote, y por usted. Que Dios los proteja a ambos. Con la ayuda de don Emilio, Martín se acomodó en un espacio estrecho entre los pesados fardos de lana. El olor a lanolina y polvo impregnaba el aire, pero se sentía seguro, al menos momentáneamente. Estaremos en la capital en unas 5 horas, si todo va bien, informó don Emilio antes de cerrar la lona que cubría la carga. Trate de descansar. El camino es accidentado. El camión arrancó con un quejido metálico y pronto estaban en la carretera principal. Martín, protegido en su escondite, sentía cada bache y curva, pero el cansancio acumulado eventualmente lo venció y se sumió en un sueño intranquilo. Despertó sobresaltado cuando el camión se detuvo bruscamente. Por un momento pensó que habían llegado a la capital, pero luego escuchó voces afuera, y una de ellas le resultó dolorosamente familiar. «Solo es una inspección de rutina, señor».
decía la voz de Miguel Mendoza. Buscamos a un fugitivo peligroso. ¿Le importa si revisamos su carga? En absoluto, respondió don Emilio con una calma que Martín admiró. Pero solo llevo telas de Santa María. ¿Puede verificarlo? Martín contuvo la respiración mientras escuchaba pasos acercándose a la parte trasera del camión. La lona se levantó y un haz de luz de linterna barrió el interior. Se encogió aún más en su escondite, rogando que la oscuridad y los fardos lo mantuvieran oculto. «Mueva algunos de esos fardos», ordenó Miguel. «El fugitivo podría estar escondido entre ellos». «Son muy pesados», protestó don Emilio. «Necesitaría ayuda. Mis hombres lo ayudarán. Rodrigo, Jacinto, vengan a mover esta carga». Martín sabía que lo encontrarían en cuestión de minutos. Con el corazón martilleando en su pecho, tomó una decisión desesperada. Mientras los hombres comenzaban a mover los fardos más cercanos a la entrada, se deslizó hacia el lado opuesto del camión, donde la lona estaba menos asegurada. Aprovechando el ruido que hacían los hombres al mover la pesada carga, levantó ligeramente la lona y se deslizó hacia afuera, cayendo silenciosamente al suelo. Estaban en lo que parecía ser un retén improvisado en medio de la carretera, con los 3 automóviles de los Mendoza estacionados a un lado y varios hombres armados rodeando el camión. Agachándose, Martín se arrastró por debajo del vehículo hasta llegar al otro lado. La oscuridad de la noche y la atención concentrada en la revisión de la carga le dieron la oportunidad de escabullirse hacia un grupo de arbustos al borde de la carretera. Desde su escondite, vio cómo los hombres de los Mendoza vaciaban completamente el camión, lanzando maldiciones al no encontrarlo. Miguel interrogaba a don Emilio con creciente agresividad, pero el hombre mantenía su historia. Había recogido la carga en Santa María y no había visto a ningún fugitivo. Finalmente, Miguel dio una orden y sus hombres comenzaron a golpear a don Emilio. Martín apretó los puños, sintiendo una rabia impotente ante la injusticia. Quería ayudarlo, pero sabía que mostrarse significaría la muerte para ambos y el fracaso de su misión. Con lágrimas de frustración, Martín se alejó silenciosamente, internándose en la vegetación que bordeaba la carretera. La libreta seguía segura contra su pecho, su peso un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Según había dicho don Emilio, la capital debía estar a unas 3 o 4 horas a pie. Tendría que cubrir esa distancia antes del amanecer, cuando los Mendoza reanudarían su búsqueda con renovado vigor. Con una última mirada hacia el retén, donde don Emilio yacía golpeado junto a su camión, Martín se adentró en la noche, siguiendo el rumbo de la carretera, pero manteniéndose oculto entre la vegetación. «Llegaré», se prometió a sí mismo, «por don Emilio, por el padre Jiménez, por mi tío, por todos». El cielo comenzaba a clarear cuando Martín divisó las primeras luces de la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado. Había caminado toda la noche, deteniéndose solo brevemente para beber agua de un arroyo y descansar sus piernas temblorosas por el esfuerzo. La ciudad despertaba lentamente. Algunos comerciantes empezaban a abrir sus negocios y los primeros tranvías eléctricos comenzaban su recorrido por las calles principales. Martín se sentía vulnerable a plena luz del día, con su ropa sucia y su aspecto desaliñado, pero sabía que debía llegar al Palacio de Gobierno lo antes posible. Avanzó por calles secundarias, evitando las avenidas principales donde podría ser más fácilmente reconocido. Sentía miradas curiosas y algunas desconfiadas, pero nadie lo detuvo. Cuando finalmente alcanzó la Plaza de Armas, vio el imponente edificio del Palacio de Gobierno frente a él, con su fachada neoclásica y la bandera mexicana ondeando en lo alto. 2 policías custodiaban la entrada principal. Martín se acercó a ellos, consciente de que su apariencia no inspiraba confianza. «Necesito ver urgentemente al gobernador», dijo, tratando de mantener un tono firme a pesar de su agotamiento.
Tengo información sobre una serie de crímenes en San Luis Potosí. Los policías intercambiaron miradas escépticas. El gobernador no recibe a cualquiera que llega sin cita, señor, respondió uno de ellos. Especialmente si viene en ese estado. Entiendo, pero esto es cuestión de vida o muerte. Se trata de la familia Mendoza y su panadería. Están usando restos humanos en sus productos para controlar a la población. El segundo policía soltó una risa burlona. ¿Restos humanos? ¿Ha estado bebiendo, señor? Tengo pruebas, insistió Martín, sacando la libreta. Este es el registro detallado de sus actividades. Por favor, al menos permítanme hablar con algún funcionario. Los policías dudaron, pero antes de que pudieran responder, una voz autoritaria sonó detrás de Martín. ¿Qué ocurre aquí, oficiales? Martín se giró para encontrarse con un hombre de unos 60 años, vestido con un traje impecable y un sombrero de fieltro. Tenía un porte distinguido y una mirada inteligente que evaluó rápidamente la situación. Este hombre insiste en ver al gobernador, licenciado Ordóñez, explicó uno de los policías. Dice tener información sobre crímenes, pero parece algo perturbado. No estoy perturbado, protestó Martín. Estoy exhausto, porque he huido durante 2 días de personas que intentan matarme para silenciarme. El hombre llamado Ordóñez lo estudió con intensidad antes de hablar. Soy el procurador de justicia del Estado. Si tiene una denuncia legítima, yo puedo escucharla. Martín sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, señor procurador. Le aseguro que lo que tengo que contarle justificará su tiempo. El procurador Ordóñez lo condujo al interior del palacio y hasta su oficina en el 2º piso. Era un espacio amplio y formal, con estanterías llenas de libros de derecho y un escritorio de caoba tallada. Una vez dentro, Ordóñez cerró la puerta y le indicó que tomara asiento. Ahora, señor Herrera, Martín Herrera. Señor Herrera, cuénteme qué es tan urgente que viene en este estado a buscar al gobernador. Durante la hora siguiente, Martín relató detalladamente todo lo ocurrido desde su llegada a San Luis Potosí. La misteriosa muerte de su tío, los descubrimientos sobre la panadería de los Mendoza, las confesiones de Ismael sobre el uso de restos humanos en su pan, la huida con el padre Jiménez y todo lo sucedido hasta llegar a la capital. Mientras hablaba, colocó la libreta sobre el escritorio y la abrió en algunas páginas particularmente incriminatorias, donde se detallaban los ingredientes y sus efectos. El procurador Ordóñez escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más grave. Cuando Martín terminó, permaneció en silencio por varios minutos, hojeando la libreta con evidente repulsión. En mis 30 años de carrera judicial, dijo finalmente, nunca había escuchado algo tan monstruoso. Si no fuera por esta libreta y los detalles específicos que ha proporcionado, me costaría creerlo. Entiendo que suena increíble, admitió Martín. Yo mismo no quería creerlo al principio. Menciona que el padre Jiménez se sacrificó para permitirle escapar. ¿Tiene idea de qué sucedió con él? No lo sé con certeza, pero temo lo peor. Los Mendoza no mostrarían misericordia, especialmente después de nuestro descubrimiento. Ordóñez asintió solemnemente. También mencionó a un conductor que lo ayudó en la carretera y al tío del padre Antonio en Santa María del Río. ¿Sabe sus nombres completos? El conductor no me dijo su nombre. El otro es don Emilio Torres, tío del padre Antonio de la iglesia de Santa María. Lo último que vi fue que los hombres de Mendoza lo estaban golpeando en un retén improvisado. El procurador se puso de pie y caminó hasta la ventana, observando la plaza donde la vida continuaba con normalidad, ajena al horror que acababa de descubrir. Señor Herrera, lo que me ha contado requiere acción inmediata. Voy a ordenar que se prepare un destacamento policial para ir a San Luis Potosí y arrestar a los Mendoza. También enviaré hombres a buscar a don Emilio Torres y al padre Jiménez.
Se giró hacia Martín. Mientras tanto, usted necesita protección. Los Mendoza podrían tener contactos, incluso aquí en la capital. ¿Qué sugiere? Lo llevaré personalmente a una casa segura que utilizamos para testigos importantes. Nadie sabrá dónde está excepto yo y un par de mis hombres más confiables. Ordóñez regresó a su escritorio y presionó un botón en su teléfono. Rosa, cancele todas mis citas de hoy y haga venir al capitán Delgado inmediatamente. Mientras esperaban, el procurador le ofreció a Martín agua y algo de comer, que éste aceptó agradecido. Minutos después, un oficial uniformado entró en la oficina. «Capitán Delgado», dijo Ordóñez, «tenemos una situación de extrema gravedad. Necesito que prepare un destacamento para realizar arrestos en San Luis Potosí, específicamente a la familia Mendoza y sus asociados. También quiero equipos de búsqueda para localizar a un sacerdote, el padre Jiménez, y a un transportista llamado Emilio Torres de Santa María del Río». El capitán asintió, tomando notas rápidamente. «¿Cuál es el delito, señor procurador?». Ordóñez miró a Martín antes de responder. «Múltiples asesinatos, profanación de tumbas, manipulación de alimentos con sustancias prohibidas y conspiración contra la salud pública. Posiblemente muchos más cuando comencemos la investigación completa». «Entendido, señor. ¿Cuándo debemos proceder?». «Inmediatamente y con la máxima discreción. No sabemos hasta qué punto han extendido su influencia». Cuando el capitán se retiró, Ordóñez se dirigió nuevamente a Martín. «Lo llevaré a la casa segura ahora mismo. Necesita descansar y recuperarse mientras nos ocupamos de esto». «Gracias, señor procurador», dijo Martín, sintiendo que por primera vez en días podría realmente descansar. «Solo espero que no sea demasiado tarde para el padre Jiménez y don Emilio», continuó Martín, la preocupación evidente en su voz agotada. «Haremos todo lo posible por encontrarlos», aseguró el procurador Ordóñez. «Pero ahora su seguridad es primordial. Usted es nuestro principal testigo y la prueba viviente de esta atrocidad». Salieron por una puerta lateral del Palacio de Gobierno para evitar ser vistos. Un automóvil negro los esperaba, con un chofer que no hizo preguntas cuando el procurador le indicó un destino en clave. Viajaron durante unos 20 minutos hasta llegar a una zona residencial en las afueras de la ciudad, donde se detuvieron frente a una casa modesta pero bien mantenida, rodeada por un alto muro. «Nadie sabe que esta propiedad pertenece al gobierno», explicó Ordóñez mientras entraban. «Aquí estará seguro hasta que resolvamos esta situación». La casa estaba amueblada con lo básico: una cama, una mesa, algunas sillas y una pequeña cocina equipada con provisiones. 2 oficiales de confianza se encargarían de vigilar desde una casa contigua, comunicados por un sistema de timbre discreto. «Descanse, señor Herrera», dijo el procurador antes de marcharse. «Le mantendré informado de todos los avances. Hoy mismo partirán los destacamentos». Martín, finalmente solo y a salvo, se derrumbó en la cama sin siquiera quitarse la ropa. El agotamiento acumulado lo sumió en un sueño profundo e inmediato. Despertó sobresaltado muchas horas después, desorientado al principio en un lugar desconocido. La luz que se filtraba por las cortinas indicaba que era media tarde. Se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por el esfuerzo de los días anteriores. En la mesa de la cocina encontró ropa limpia, artículos de aseo y comida preparada, evidentemente dejados allí mientras dormía. Se dio un largo baño y comió con apetito, sintiéndose gradualmente más humano. La espera se le hacía interminable. Daba vueltas por la pequeña casa, repasando mentalmente todo lo ocurrido, preguntándose qué estaría sucediendo en ese momento en San Luis Potosí. Si los Mendoza habrían sido capturados, si el padre Jiménez estaría vivo. Al anochecer, escuchó el timbre que anunciaba una visita. Uno de los oficiales entró primero, comprobando que todo estuviera en orden, y luego dio paso al procurador Ordóñez.
La expresión del funcionario era sombría. Tengo noticias, señor Herrera. Algunas buenas, otras no tanto. Martín se preparó para lo peor. Dígame todo, por favor. El destacamento llegó a San Luis Potosí y rodeó la panadería de los Mendoza, pero el lugar estaba vacío. Parece que huyeron precipitadamente, dejando equipos y pertenencias. Sin embargo, encontraron el sótano tal como usted lo describió, con los instrumentos y varios de los ingredientes. ¿Han escapado? La voz de Martín reflejaba su incredulidad y decepción. Por el momento sí, pero hemos emitido una alerta nacional y estamos vigilando todas las fronteras y estaciones de tren. No llegarán lejos. Ordóñez hizo una pausa. Lo más preocupante es que encontramos evidencia de que su influencia era aún mayor de lo que imaginábamos. El alcalde de San Luis Potosí y el jefe de policía local fueron detenidos por obstrucción de justicia. Ambos confesaron haber recibido regalos regulares de pan de los Mendoza. Y el padre Jiménez, don Emilio, el procurador, suspiró. Encontramos a don Emilio Torres en un hospital de Santa María del Río. Está gravemente herido, pero los médicos creen que se recuperará. En cuanto al padre Jiménez, hizo una pausa dolorosa. Lo siento, señor Herrera. Encontramos su cuerpo en una fosa poco profunda en las afueras del cementerio. Según el médico forense, llevaba muerto aproximadamente 2 días. Martín cerró los ojos, sintiendo que un peso aplastante se instalaba en su pecho. Se sacrificó para que yo pudiera escapar con las pruebas. Su sacrificio no será en vano, aseguró Ordóñez con firmeza. Estamos investigando todos los negocios de panadería en un radio de 100 kilómetros. Ya hemos encontrado 3 más que utilizaban los mismos métodos. Los propietarios han sido detenidos y estamos analizando sus conexiones con los Mendoza. ¿Qué sigue ahora? La búsqueda de Ismael y su familia continúa siendo prioritaria. Mientras tanto, necesitamos su testimonio oficial para el expediente judicial. Mañana vendrá un escribano para tomar su declaración completa. Ordóñez dejó algunos periódicos sobre la mesa. La noticia se ha hecho pública esta tarde. Como puede imaginar, ha causado conmoción nacional. Martín tomó el periódico principal. En la primera plana, un titular enorme proclamaba «Horror en San Luis Potosí. Panadería usaba restos humanos». El artículo detallaba los descubrimientos, aunque de manera algo sensacionalista, y mencionaba un valiente testigo que había desenmascarado la operación a costa de grandes riesgos personales. Hemos mantenido su identidad en reserva por su seguridad, explicó Ordóñez. Pero eventualmente tendrá que testificar en el juicio cuando capturemos a los Mendoza. Lo haré, aseguró Martín. Les debo al menos eso a mi tío y al padre Jiménez. El procurador asintió solemnemente. Descanse, señor Herrera, mañana será otro día largo. 6 meses habían transcurrido desde que Martín Herrera denunciara los horrores de la panadería de los Mendoza. Medio año en el que su vida había cambiado por completo, obligándolo a permanecer bajo protección oficial mientras la investigación se expandía como una telaraña, revelando conexiones y cómplices en diversos puntos del país. Ismael Mendoza y su hijo Miguel habían sido capturados finalmente en Veracruz, intentando abordar un barco hacia Cuba con documentos falsos. Dolores, la esposa de Ismael, fue encontrada en Guadalajara, donde había establecido una pequeña panadería bajo otro nombre. Los 3 enfrentarían hoy el inicio de su juicio en la Ciudad de México, dada la magnitud y repercusión nacional del caso. Martín aguardaba en una pequeña habitación adyacente a la sala del tribunal. Vestía un traje nuevo, comprado especialmente para la ocasión, pero se sentía incómodo y nervioso. Sería la primera vez que vería a los Mendoza desde aquella noche en la sacristía, la noche en que comenzó su huida desesperada. La puerta se abrió y el procurador Ordóñez entró, ahora ascendido a fiscal especial para este caso histórico. ¿Está listo, señor Herrera? Tan listo como puedo estar,
respondió Martín, ajustándose la corbata. ¿Cuánta gente hay ahí fuera? La sala está llena, periodistas de todo el país, incluso algunos extranjeros. Este caso ha captado atención internacional. No era para menos. La panadería del horror, como la había bautizado la prensa, representaba uno de los crímenes más perturbadores en la historia reciente de México. La investigación había descubierto que los Mendoza formaban parte de una red que operaba desde hacía más de una década, con ramificaciones en Guanajuato, Querétaro y Zacatecas. En total, más de 20 personas habían sido detenidas y se habían exhumado cientos de tumbas para verificar las profanaciones. Recuerde, continuó Ordóñez, limítese a responder las preguntas con hechos concretos. La defensa intentará desacreditarlo, sugerir que inventó todo por venganza o locura. Mantenga la calma y la claridad. Martín asintió, pensando en todas las veces que había repasado su testimonio durante los meses anteriores. La libreta de los Mendoza, ahora una pieza clave de evidencia, había sido autenticada por expertos que confirmaron que la caligrafía correspondía a Ismael Mendoza y que las fórmulas químicas descritas coincidían con sustancias encontradas en muestras de pan. Un oficial se asomó a la puerta. El juez está listo para comenzar. Los acusados ya están en la sala. Martín respiró profundamente y siguió a Ordóñez hacia el tribunal. La amplia sala, con su arquitectura porfiriana, estaba abarrotada tal como había anticipado el fiscal. Todos los ojos se volvieron hacia él cuando entró, provocando un murmullo generalizado que el juez acalló con un golpe de su mazo. Y allí, en el banquillo de los acusados, estaban los Mendoza. Ismael había perdido peso, su rostro mostraba nuevas arrugas, pero sus ojos seguían teniendo aquella frialdad calculadora que Martín recordaba. Miguel parecía aún más delgado y pálido, casi enfermizo. Dolores mantenía la mirada baja, sus manos inquietas sobre su regazo. Los tres vestían ropa simple de presos. El juez Alarcón, un hombre mayor de expresión severa, dio inicio formalmente al juicio exponiendo los cargos: homicidio en múltiples grados, profanación de tumbas, manipulación criminal de alimentos, conspiración, extorsión y muchos más. Los Mendoza se declararon inocentes de todos ellos, como era de esperar. Cuando llegó el momento, Martín fue llamado al estrado. Bajo juramento, relató nuevamente toda su experiencia desde el principio, desde la muerte de su tío hasta su llegada a la capital con las pruebas. Su voz se quebró al describir el sacrificio del padre Jiménez, pero recuperó la compostura para continuar. El abogado defensor, un hombre nervioso de apellido Vega, se levantó para su contrainterrogatorio. «Señor Herrera», comenzó, «usted nos ha contado una historia verdaderamente extraordinaria, tan extraordinaria que cuesta creerla. ¿No es posible que, afectado por la muerte de su tío, su mente haya elaborado estas acusaciones?» «No, señor», respondió Martín con firmeza. «Todo lo que he relatado es exactamente como ocurrió. Las pruebas físicas lo confirman. Habla usted de una conspiración que involucraría a decenas de personas a lo largo de años. ¿No le parece improbable que algo así pudiera mantenerse en secreto tanto tiempo?» No era un secreto completo. Mi tío comenzó a sospechar, y probablemente otros también. Pero quienes descubrían la verdad eran silenciados, como intentaron silenciarme a mí. El interrogatorio continuó por más de 2 horas, con el abogado tratando inútilmente de encontrar inconsistencias en el testimonio de Martín. Finalmente, el juez dio por terminada la sesión del día. Al salir del tribunal, escoltado por guardias para protegerlo de la prensa, Martín vio a Elena, su prima, esperándolo. Había venido desde San Luis Potosí para apoyarlo en este momento crucial. «Has estado magnífico», le dijo abrazándolo, «firme y claro, exactamente como necesitabas estar». «Gracias por venir», respondió él, genuinamente conmovido por su presencia.
¿Cómo está todo en San Luis Potosí? La ciudad intenta recuperarse, pero ha sido difícil. Mucha gente sigue aterrorizada al pensar en lo que consumieron durante años. La panadería ha sido derribada y el terreno permanecerá vacío como memorial. ¿Y don Emilio? ¿Ha mejorado? Mucho. Te envía saludos y dice que cuando todo esto termine, quiere invitarte a comer a su casa. Martín sonrió, sintiendo una pequeña chispa de normalidad en medio de la locura que había sido su vida en los últimos meses. El juicio se prolongó durante 3 semanas. Desfilaron por el estrado médicos forenses que confirmaron la presencia de restos humanos en muestras de pan, químicos que explicaron cómo ciertos componentes orgánicos podían afectar el comportamiento, testigos que habían trabajado brevemente para los Mendoza y observado prácticas sospechosas. La defensa intentó desacreditar cada testimonio, sugiriendo conspiraciones, sobornos o incompetencia, pero las evidencias eran abrumadoras. La libreta, en particular, resultó demoledora cuando los expertos demostraron que contenía información que solo alguien involucrado directamente podría conocer. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba aún más concurrida que el primer día, con gente incluso de pie en los pasillos laterales. Martín, sentado junto a Elena en primera fila, sentía una extraña calma. Independientemente del resultado, había hecho todo lo posible por exponer la verdad y honrar la memoria de su tío y del padre Jiménez. Cuando el jurado regresó tras su deliberación, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El portavoz, un hombre de mediana edad con gafas, se puso de pie. En el caso del Estado contra Ismael, Miguel y Dolores Mendoza, este jurado encuentra a los acusados. Hizo una pausa casi teatral, durante la cual Martín creyó que su corazón se detendría. Culpables de todos los cargos. Un murmullo colectivo recorrió la sala, rápidamente silenciado por el juez Alarcón, quien procedió a dictar sentencia. Cadena perpetua para Ismael y Miguel, 25 años para Dolores por su papel secundario y su cooperación parcial durante la investigación. Ismael Mendoza, hasta entonces impasible, se volvió hacia Martín con una mirada de odio puro. «Esto no ha terminado, Herrera», escupió las palabras mientras los guardias lo sujetaban. «Hay más como nosotros. Siempre lo sabrá». Martín sostuvo su mirada sin pestañear. «Y siempre habrá gente dispuesta a detenerlos». Mientras los Mendoza eran escoltados fuera de la sala, Martín sintió que un capítulo oscuro se cerraba en su vida, aunque las palabras de Ismael resonarían en su mente por mucho tiempo. Afuera del tribunal, bajo el sol brillante de la Ciudad de México, los periodistas lo asediaron con preguntas sobre sus planes futuros. ¿Volvería a San Luis Potosí? ¿Escribiría un libro sobre su experiencia? ¿Seguiría colaborando con las autoridades para desmantelar redes similares? Por ahora, respondió, solo quiero visitar 2 tumbas, la de mi tío Esteban y la del padre Jiménez. Les debo más de lo que nunca podré pagar. Elena lo tomó del brazo mientras se abrían paso entre la multitud. ¿Y después? ¿Volverás a la Ciudad de México? Martín reflexionó un momento antes de responder. No lo sé. Hay algo que Ismael dijo ahí dentro que no puedo ignorar. Si existen más personas como ellos, quizás mi deber no ha terminado. Suenas como un cruzado, observó Elena con una mezcla de admiración y preocupación. Quizás lo sea ahora, admitió Martín. Hay cosas que, una vez vistas, no te permiten volver a la vida de antes. El automóvil oficial que los esperaba los condujo lejos del tribunal, atravesando las bulliciosas calles de la capital. Martín miró por la ventanilla, observando a la gente que caminaba despreocupada, comprando pan en las panaderías, viviendo sus vidas normales. Se preguntó cuántos secretos oscuros permanecían aún ocultos tras fachadas inocentes, cuántos horrores esperaban ser descubiertos. El caso de la panadería de Don Aquiles, como seguiría siendo conocido en los anales criminales de México, había terminado.
Pero para Martín Herrera era solo el comienzo de un nuevo camino, uno marcado por la búsqueda de la verdad en los rincones más oscuros de la sociedad. Un camino del que, después de lo vivido, ya no podría apartarse,